En un hecho político inesperado, las bancadas del uribismo y del santismo se unieron para aprobar la reforma a la Ley de Orden Público que permitirá la ubicación, desmovilización y desarme de las FARC. Tras aprobarse en la plenaria de la Cámara la modificación a la Ley de Orden Público, la iniciativa que le da facultades al presidente Juan Manuel Santos para crear las zonas de concentración de las FARC pasa a sanción presidencial. Por cumplir una fecha no voy a firmar un mal acuerdo, así lo dice el presidente Juan Manuel Santos desde Pereira. Transportadores le piden al gobierno militarizar las vías del oriente del país por amenaza del ELN de quemar los vehículos que transportan crudo. Corte Constitucional levanta desacato contra Colpensiones. Se supera el caos de tutelas y reclamaciones. De los 18 billones de pesos que le reclamaron en la liquidación de Saludcop, la EPS solo reconoció como deuda 2.4 billones. Nuevo llamado de gobierno y sector privado para que ahorren energía. Niveles de consumo apenas disminuyen 1,9%. Cancillería dice que ha hecho todo lo que está a su alcance para que Corte de la Haya se declare impedida para fallar demandas de Nicaragua contra Colombia. Gran victoria de Santa Fe en Chile, pero Cerro de Paraguay le complica la vida. Di Mayor estudia eliminación de juegos nocturnos para no consumir energía. Músicos de la banda de los Rolling Stones comparten sus conocimientos con estudiantes bogotanos. Al final de la misión los espero con ellos desde el Hotel Tequendama, en donde hoy hablamos con la actriz y cantante española Ana Belén, invitada especial del Festival Iberoamericano de Teatro. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Regaña al papá de James. 2. Otro hueco y de qué tamaño en Bogotá. 3. Semana Santa especial por cuenta de la falta de luz. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Un inesperado e histórico acuerdo político celebraron hoy en el Congreso las bancadas de gobierno y de la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, lo que permitió la aprobación de la reforma a un artículo de la Ley de Orden Público con el cual el presidente Juan Manuel Santos podrá contar con facultades para avanzar en los acuerdos del fin del conflicto con las FARC y eventualmente con el ELN. Cuando se esperaba una dura confrontación en el Congreso entre los partidos de la Unidad Nacional y el del expresidente Álvaro Uribe, surgió un inesperado acuerdo entre los dos bandos en contienda que permitió la aprobación de la reforma a la Ley de Orden Público. El uribismo logró apoyo para sus propuestas de precisar las condiciones en que se desarrollarán las zonas de concentración de la guerrilla que se vaya a desmovilizar y desarmar. Por eso, si la FARC se concentra en una zona asadora, cesan todos los delitos, se somete a verificación, como se aprobó hoy, eso puede ayudar a que el país sienta un alivio de una FARC que, si cumple, no delinquirá más. Y eso dará tiempo para que se corrijan los errores del proceso de paz. Que se pueden lograr acuerdos, que la paz es un punto que llama la atención a todas y a todos, que a pesar de las diferencias ideológicas y programáticas y partidistas, hay puntos esenciales de la vida colombiana que nos deben juntar a todos, y eso fue lo que hicimos. Yo creo que el mensaje de que el país está preparado para el acuerdo definitivo y el mensaje de que se contará con todos los instrumentos necesarios para garantizar la desmovilización y el desarme de las FARC en condiciones de seguridad para los integrantes de las FARC, pero también para los ciudadanos en las distintas zonas del país. Lo que hoy hemos visto es un hecho histórico, donde la oposición y la Unidad Nacional han concertado, han conciliado y se ha aprobado un texto legal que va a ser de beneficio fundamental para la búsqueda de la paz. El expresidente Uribe advirtió que su partido mantiene los reparos al proceso de paz, porque estima que los acuerdos de La Habana van a marcar la impunidad para los crímenes atroces cometidos por las FARC. La reformada Ley de Orden Público le concede al presidente Santos facultades especiales para la concentración, desmovilización y desarme de las FARC en territorios definidos y con verificación nacional e internacional. Según el proyecto que fue aprobado hoy por el Congreso y que pasa a sanción presidencial, estos son los aspectos más importantes de la ley. Con el acuerdo de todas las bancadas que conforman el Congreso, la Ley de Orden Público le permitirá al presidente Santos determinar las zonas de ubicación que en ningún caso estarán en zonas urbanas ni fronterizas y no se podrán decretar por tiempo ilimitado. Además, podrá pedir a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura para los guerrilleros que estén en un proceso de paz. Estas zonas de ubicación temporal no deberán incluir áreas fronterizas.
Cuarto, el número de estas zonas de ubicación temporal debe ser prudente y de tamaño reducido para facilitar el monitoreo y la verificación. El gobierno confirmará la pertenencia a las FARC de los guerrilleros que el propio grupo presente como integrantes. Habrá monitoreo de la ONU y de países americanos y europeos para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y para la dejación de armas. Que no pueden ser ONGs, sino que tienen que ser o países o asociaciones de países o instancias reconocidas por los países para darle seriedad al proceso de verificación. En las zonas de ubicación temporal habrá plena vigencia del Estado de Derecho. El presidente de la República tendrá facultades para dictar órdenes de localización de la fuerza pública. El expresidente Álvaro Uribe acusó al consejero para la transparencia, Camilo Enciso, de estar promoviendo con el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo acciones en contra de sus hijos Tomás y Jerónimo. El exmandatario aseguró además que una familiar del vicefiscal Perdomo trabaja con Enciso. El expresidente Álvaro Uribe dio hoy los primeros nombres de las personas que, según él, trabajan en la presidencia de la República y complotan contra sus hijos para vincularlos al proceso de alias el zar de la chatarra. El señor Camilo Enciso, de la presidencia de la República, ha venido presionando para que vinculen a mis hijos con el caso del señor a quien llaman el zar de la chatarra. Y con Camilo Enciso trabaja una niña que es prima del vicefiscal, creo que se llama Carolina Perdomo, que ha estado también en esas presiones. No es el único caso, hay unos temas documentados. Pero el vicefiscal Perdomo en un chat escribió lo siguiente: por el trino del expresidente me vine a enterar que tengo una prima en presidencia trabajando con Enciso. No tengo ninguna relación personal ni profesional con ella. Es la hija de un tío de su primer matrimonio que no conocí. La fiscalía anunció que cita a declaración juramentada a los hijos de Uribe. En este caso fueron citados para que declaren bajo la gravedad del juramento los señores Uribe Moreno. Diligencias que se programaron para mañana jueves a las 8:10 de la mañana en la Fiscalía General de la Nación. El expresidente Uribe hizo estas acusaciones hoy en el Senado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desmintió una afirmación que hizo el expresidente Álvaro Uribe ante el Senado, según la cual el fiscal general se abstuvo de detener hoy al director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, después de consultar con el presidente Santos. El expresidente Álvaro Uribe, hablando ante la plenaria del Senado y acogiéndose a la inviolabilidad de sus opiniones dentro del Congreso, aseguró que Oscar Iván Zuluaga no fue detenido hoy por intervención del presidente Santos. De la Fiscalía llega la información que el fiscal general tenía prevista la orden de captura, la consultó con el señor presidente de la República, quien dijo que le parecía inoportuna. El ministro Cristo desmintió a Uribe y calificó de chisme lo dicho por el expresidente. Se sigue en esa estratagema de desinstitucionalizar y deslegitimar, de desinformar, de soltar chismes, rumores, cuentos permanentes sin ninguna clase de prueba, y debo rechazar enfáticamente esta intervención del senador Uribe. El excandidato Oscar Iván Zuluaga viajó a Washington para pedir medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos. Y en Pereira, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad de postergar la fecha del 23 de marzo para la firma del acuerdo para el fin del conflicto. El jefe de Estado aseguró que para cumplir con una fecha no va a firmar un mal acuerdo. En Pereira, durante un encuentro con pastores cristianos de todo el país, el presidente Santos dijo que en este momento los negociadores están trabajando a marchas forzadas para cumplir esa meta, pero hay muchos temas por resolver. El presidente explicó que esos temas son el fin del conflicto, que implica el desarme de los guerrilleros, cómo será, a quién entregarán las armas, también las zonas de ubicación y acordar cómo se van a elegir los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Yo, por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. 210 organizaciones cristianas le manifestaron al jefe de Estado el respaldo al proceso de paz y se suman también a la campaña nacional de ahorro de energía.
2 tractomulas que transportaban crudo fueron incineradas en Paz de Ariporo, Casanare, por hombres armados que se identificaron como miembros del ELN. Los transportadores reclamaron más seguridad. 2 tractomulas fueron incineradas en Paz de Ariporo, Casanare, cuando salían cargadas de crudo hacia el centro del país. Representantes del gremio transportador le pidieron al gobierno condiciones especiales de seguridad frente a ese tipo de ataques que antes solo cometían las FARC. Al ministro Villegas de que es necesario, al menos en el llano para el transporte de crudo, militarizar las vías. Son 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso le podemos al ministro Villegas, lo mismo que a la entrada a las grandes ciudades. En la zona los conductores han recibido nuevas amenazas. El ELN ha anunciado que todo camión que transporte crudo lo van a quemar y van a afectar los señores conductores. Los transportadores también piden la ampliación de la póliza antiterrorismo para que cubra las cargas y a los conductores y no solo los vehículos. La Corte Constitucional dio por superado el desacato de Colpensiones en la atención de miles de reclamaciones de cientos de pensionados del desaparecido Seguro Social. De más de 287.000 peticiones prestacionales con términos vencidos en el 2013, la cifra se redujo a 11.000. De 63.900 tutelas en mora por cumplimiento por la entidad, se redujeron a 4.409. La Corte Constitucional levantó el estado de cosas inconstitucional a Colpensiones, verificado en el 2013 con el tránsito del Instituto del Seguro Social a Colpensiones. Es una muy buena noticia, es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte Constitucional levanta el estado de cosas inconstitucional. La película empieza con 80.000 solicitudes que el Seguro Social había dicho que estaban atrasadas, no eran 80.000, fueron 347.000. Y la película termina hoy con un 99,3% de avance. La Corte le pide al gobierno que avance en la protección de pensión de invalidez y los derechos de información de los beneficiarios pensionales. Los 18 billones de pesos que reclamaron trabajadores, hospitales, farmacéuticas y demás acreedores de Saludcop, la EPS solo reconoció una deuda de 2,5 billones de pesos. El liquidador de la entidad, Luis Leguizamón, indicó que la mayoría de reclamos no tienen soportes de facturación. Una a una revisaron las facturas que radicaron por servicios médicos, medicamentos, insumos, alimentos, vigilancia y entre otros servicios que le prestaron a la EPS Saludcop. La liquidación depuró las reclamaciones. El resultado después de una solicitud de acreencias superior a los 18 billones es de 2,5 billones, incluido 1,4 billones de la Contraloría General de la República. El tema preocupó a los actores del sistema de salud, quienes temen que no les vayan a pagar. A la empresa Epsifarma que dispensaba los medicamentos no le reconocieron el 70% de sus pretensiones. Alegan que no vienen las firmas que demuestran que se le entregaron los medicamentos, en el caso de nosotros, a los afiliados a Saludcop. La mitad de las deudas que reclamaron los prestadores de servicios médicos fueron negadas. Es una cifra muy baja, que pone en peligro la recuperación de unos dineros que fueron invertidos para atender a los afiliados de la EPS Saludcop. Al centro médico que atendía a los pacientes con hemofilia le rechazaron el 100% de las facturas. El 100% de las facturas están soportadas en 17.800 folios que les mandamos en este CD. Y ellos nos glosaron el 100%, diciendo que no había soporte de facturas. Si esa información está, preséntenla en el recurso de reposición, pero evidéncienlo. Esto no es simplemente erradicar un papel y decir, Saludcop en liquidación me dé 1 billón, me dé 100.000 pesos, me dé 200.000. La canciller María Ángela Holguín se mostró confiada en que el próximo 17 de marzo la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declare impedida para fallar las demandas de Nicaragua contra Colombia respecto a los límites marítimos. La canciller aseguró que las 4 excepciones preliminares que argumenta Colombia apuntan a que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declare impedida para fallar sobre la nueva demanda de Nicaragua por plataforma continental extendida y el cumplimiento del fallo de noviembre de 2012. Convencidos de que hemos hecho un trabajo realmente bueno y bueno para el país, y ahí le decimos a la Corte que
no se declare que no es competente. Vamos a esperar aquí qué pasa. Acá no hay una decisión de fondo, esto es una decisión completamente de forma. El agente en este proceso también aseguró que este organismo internacional de justicia no le hará el juego a Nicaragua sobre sus nuevas pretensiones. Y yo creo que la Corte no le va a hacer el juego a esa pretensión. La Corte sabe que donde llegue a analizar ese tema, automáticamente pone en riesgo muchos valores que son fundamentales para el Caribe colombiano y entre ellos muchos tratados que nadie está controvertiendo. Es que en materia internacional no se nos puede olvidar que las reglas de las relaciones entre los países están dadas por los tratados y eso no se puede desconocer. Hoy la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para conocer detalles de la defensa colombiana. El juez 72 de Garantías de Bogotá dejó en libertad al alcalde de Yopal, John Jairo Torres, capturado junto a su esposa, para responder por señalamientos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el juez 72 de Garantías de Bogotá, aunque la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el alcalde, el ente acusador no supo argumentar de forma correcta por qué el mandatario debía ser enviado a la cárcel. Es que no se le puede demostrar a una persona lo que no es, no se le puede formular a una persona lo que no tiene. Yo no sé cuál es la persecución contra mí, pero no se puede. Hoy se ha visto en el estrado judicial y ustedes son testigos de que yo soy un hombre transparente, libre y legal. La Fiscalía no presentó ningún elemento probatorio de la creación del delito de enriquecimiento ilícito para este hombre. En las próximas horas, Torres, quien de todas formas deberá enfrentar un juicio por este caso, volverá a Yopal a seguir ejerciendo su cargo. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Martín Emilio Morales con fines de indagatoria por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, en hechos que habrían ocurrido desde el 2006. La detención fue llevada a cabo por agentes del CTI a las afueras del Congreso de la República. El senador del partido de la U es señalado de tener nexos con grupos al servicio del narcotráfico. Una vez se lleve a cabo la indagatoria, la Corte decidirá si lo mantiene o no detenido. Se indaga su presunta relación con la muerte de Wilmer Pérez Padilla, exalcalde del municipio cordobés de San Antero, el 30 de junio de 2009. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, anunció que las industrias ya comenzaron a prender sus plantas para la autogeneración de energía. La capacidad de generación de las plantas de propiedad de la industria representa el 4% de la demanda de energía nacional. Según la ANDI, muchas empresas ya comenzaron a autogenerar energía para su operación. Es una cantidad no despreciable, es equivalente, digamos, a 3 plantas como Termoflores, de manera que es una capacidad no despreciable que sería bueno además ponerla siempre en funcionamiento. En varios sectores de la industria persiste la preocupación por un eventual racionamiento, por eso buscan medidas que ayuden a evitar los cortes de luz. La industria nuestra pues trabaja con maquinaria eléctrica que realmente se necesita para dar empleo, para producir autopartes, para trabajarle a la economía nacional. Temo que es una cosa bastante complicada y bastante difícil. Advierten que muchas fábricas vienen disminuyendo el uso de energía antes de la llegada del fenómeno del Niño. En general, toda empresa responsable ha tratado de ahorrar energía porque con esos costos, esos precios y todo es un costo muy grande. El llamado del gremio de la industria es buscar alternativas de ahorro sin afectar el aparato productivo. Nos debemos concentrar más bien en el ahorro de las actividades que no tienen que ver con la producción misma, como todas las actividades de oficina, las actividades de soporte administrativo. El propósito de la ANDI es lograr un ahorro entre el 5 y el 10%. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía, Camilo Mansur, hizo un nuevo llamado al país para ahorrar energía tras los bajos índices de disminución en la demanda que apenas llegan al 1,9%. El país se mantiene en alerta ante un posible racionamiento de energía que, pese a las recomendaciones de la firma XM, filial de ISA, de cortes programados, el gobierno optó por planes de ahorro. Sin embargo, la demanda disminuye levemente en 1,9%. Por ello, tanto los gremios del sector eléctrico como desde la Presidencia de la República hacen un nuevo llamado para que los colombianos apoyen la cruzada por el ahorro de energía. O ahorro voluntario o ahorro forzoso. La invitación a los colombianos en este momento es que actuemos de manera voluntaria, de manera solidaria, ahorrar energía. El dirigente señala que no hay que dejar de lado las recomendaciones de XM. Hay que prestar atención a la recomendación de XM. Por supuesto, eso implica un tema de racionamiento programado y el camino que ha tomado el gobierno en este momento es el camino del ahorro voluntario.
Hay que decir que el nivel de los embalses ya cae a 27,7% y el panorama para algunas regiones es preocupante. Significa que estamos en niveles muy difíciles, que no ha llovido, que las lluvias que se vieron el fin de semana desafortunadamente en unas regiones del país sirvieron y en otras realmente no llovió en los embalses. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostiene que una reducción del 1,9% de la demanda de energía no es suficiente. El día de antes de ayer la cifra era un poco menor, vamos aumentando. 1.98. No es suficiente, tenemos que llegar al 5. El objetivo en la reducción de la demanda de energía tendrá que ser del 5%. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Cocorico con 277 millones de pesos por publicidad engañosa. La investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que lo que ofrecía Cocorico en la publicidad de la picada mundialista y lo que se entregaba al consumidor era un engaño. Encontramos que lo que se entregaban eran no 8 alitas, sino 4 alitas que estaban divididas en 2 piezas, mientras se ofrecían 4 mazorcas. Realmente lo que se entregó al consumidor era media mazorca dividida en 4 partes. Por esa razón, la SIC multó a Cocorico con 277 millones de pesos. En este caso se encontró que los términos y condiciones que aplicaban a la promoción de la picada mundialista no eran uniformes, eran confusos. Según la superintendencia, la decisión busca proteger a los consumidores, especialmente a los de más bajos ingresos. El embajador de Turquía en Colombia, Engin Yurur, anunció que a partir de mayo entra en operación en Colombia la aerolínea Turkish Airlines. A partir del 4 de mayo entra en operación la nueva aerolínea, que significará vuelos programados de 3 veces por semana los días miércoles, viernes y domingos en la ruta Bogotá-Panamá-Estambul. La capacidad de las aeronaves será de 254 pasajeros y se espera afianzar las relaciones entre Turquía y Colombia. Es un paso muy importante para Turkish Airlines, un vuelo planificado de cerca de 14 horas desde Estambul. Y con el destino de Estambul tendremos 43 destinos internacionales. La aerolínea turca tiene gran presencia en Europa y se espera continuar su expansión en Latinoamérica, donde ya tiene gran participación en Brasil. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,13% a 1.296 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 3,67% a 11 pesos con 30 centavos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 6,57% a 2.845 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 43.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 36 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.192 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.130 pesos y la venden en 3.160 pesos. Un euro cuesta 3.516 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 14,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El corista, el saxofonista y el bajista de los Rolling Stones se toman una escuela de música en Bogotá. Después de comerciales, nos comentan sobre la importancia de esta gira por Latinoamérica y nos hablan de estos dinosaurios del rock and roll. Todo desde el Hotel Tequendama, en donde hoy hablamos con la actriz y cantante Ana Belén sobre Medea, la obra que trae para el Festival Iberoamericano de Teatro. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá y más adelante les digo por qué. Iniciamos con los Rolling Stones. La banda británica tiene en euforia a toda Bogotá. Los seguidores y la prensa persiguiendo a sus integrantes por toda la capital. Y nosotros hoy nos encontramos a 3 de los músicos de la banda, quienes ofrecieron un concierto y una clase magistral en una escuela de música de Bogotá, calentando motores para lo que será mañana su concierto en el Estadio El Campín. Can make me feel better. Bernard Fowler ha sido corista de los Rolling Stones por más de 30 años, acompañándolos en grabaciones y giras. Tim Rice es considerado uno de los saxofonistas más importantes de la historia y no es para menos. Ha compartido escenario con artistas como Stevie Wonder, Tony Bennett y hace parte de la nómina de los Stones desde 1999. Daryl Jones, reconocido por su habilidad con el bajo, se integró a la banda británica hace 23 años.
Ellos compartieron hoy su experiencia profesional y sus inicios con los estudiantes de la Escuela de Música Fernando Sor. My first show, I played bass in a salsa band, and then I discovered rock and roll. And during my singing with Herbie Hancock, I met Mick Jagger, and now I'm singing with the Rolling Stones. Daryl Jones compartió algunos consejos. Process to go through. The first thing you have to do is you have to learn your craft. Y por supuesto no podíamos dejar pasar su visita sin preguntarles por la experiencia de estar en nuestro país por primera vez. Very excited, yeah. So this is like one of our last stops here, then we go to Mexico City and then Cuba and then we're finished. So it's about almost 3/4 of the way through the tour and we're almost done. But this is exciting. It's very high altitude here, so we're getting used to. Les digo porque estoy aquí en el Hotel Tequendama. En este lugar, en la tarde, la cantante y actriz española Ana Belén recibió a los medios de comunicación para hablar de su participación en la 15ª versión del Festival Iberoamericano de Teatro, en donde encarnará a Medea. Medea fue presentada por primera vez en el año 431 a.C. por Eurípides, uno de los 3 grandes poetas trágicos griegos. Aunque en esa ocasión ocupó el tercer lugar, detrás de Euforión y Sófocles, su obra alcanzó tal reconocimiento que todavía sigue estando vigente. La actriz y cantante española Ana Belén, una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, encarna a Medea en una obra teatral que llega por primera vez a Colombia en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Es una mujer que es bruja, pero bruja real, ¿no? De repente se ve viviendo en otro tipo de sociedad donde además resulta que la razón por la que ella se ve allí, que es su vida con Jasón, se ve traicionada. Entonces llega al desequilibrio. Y haced que el castigo supere al agravio. La historia de esta hechicera, dirigida por el español José Carlos Plata, es la obra encargada de abrir las funciones del Teatro Sala del Festival Iberoamericano de Teatro. Medea será vuestro recuerdo de Medea. Y continuando con más, el Festival Iberoamericano de Teatro, una urbe fantástica, se toma el Parque Mundo Aventura en el occidente de Bogotá. Se trata de Ciudad Teatro, con habitantes que van desde lo mitológico hasta lo terrorífico. Bueno, mucho gusto, yo soy el hombre más fuerte del mundo. Obviamente, pues también soy entre los más fuertes, el más alto. La mujer barbuda. El contorsionista. Las gemelas diabólicas. Distintos personajes llevarán a los visitantes a un mundo fantástico en su recorrido por Mundo Aventura. Y atrás tenemos a las brujas, que son como las malvadas de la ciudad. También tenemos un grupo de gordos, que son como la gente normal de la ciudad, pero bastante obesos. Tenemos un grupo de freak, que es un circo freak, que son malabaristas, acróbatas, hay una pitonisa que te puede leer la mano. Un show de teatro musical de una lavandera en el purgatorio será protagonizado por alguien muy especial. En el transcurso del tiempo, de estar lave y lave y lave y lave, con una puesta en escena muy linda, llena de burbujas, llena de agua, se va a dar cuenta que está en el purgatorio, que se murió. Ciudad Teatro abrirá sus puertas desde el 18 hasta el 27 de marzo, de 12 del día a 6 de la tarde. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Me despido desde el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Regaño al papá de James. 2. Otro hueco y de qué tamaño en Bogotá. 3. Semana Santa especial por cuenta de la falta de luz. 1, 2 y 3 después de comerciales. Mucha atención, si usted está embarazada y contrae el virus del Zika, esto puede complicar la vida y la salud de su bebé. Por eso, si usted vive o estuvo en zonas de clima templado o cálido y tiene fiebre, dolor muscular, malestar general, ojos rojos o brote en la piel, acuda de inmediato a un centro de salud y busque atención prioritaria. Cuidémonos del Zika. Ministerio de Salud. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Oye, le conté que mi televisor tiene grabador personal. La mía también. Me subí una serie completa por Claro Video, con internet súper rápido. Oiga, ahí está la película que le gusta. ¿La vemos? No. La verdad duele, pero es la verdad. La nueva televisión de Claro te da más que otros y pagas menos. Compara y comprueba. Llama ya, 7500.
El festival transforma lo cotidiano en algo maravilloso. Por eso lo patrocinamos. Disfruta 10% de descuento pagando con nuestras tarjetas. Banco de Bogotá. Inspiremos. Somos Grupo Aval. Esto es lo que los hombres hacen para intentar llegar a cada pelo. Esto es lo que nosotros hacemos. Nueva Gillette ProGlide con tecnología FlexBall y 5 hojas. Logra el óptimo contacto en contornos y llega prácticamente a cada pelo. Gillette, lo mejor para el hombre. A comer pescado, pescado colombiano, rico, rico, delicioso. Esta es la fiesta del pescado bacaneado, el pescado colombiano sabroseado. Muchos beneficios para tu salud, prepáralo como lo prefieras tú. De San Andrés al Amazonas, del Pacífico a los llanos, en el mercado, supermercado y en todo lado. Colombia, come tu pescado, panado y asado. Come tu pescado, frito y horneado. Come tu pescado, coca o soda. Come tu pescado, el pescado me cae bien. Coma sano, coma pescado. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Las cosas en España parecen mejorar para el volante colombiano James Rodríguez. Pero en Colombia sus allegados no parecen estar pasando por un buen momento. Su padrastro, Juan Carlos Restrepo, presidente del Tolima Real, un equipo del fútbol profesional que aspiraba a participar en el torneo de ascenso, no logró el apoyo necesario dentro de la DIMAYOR para que el club sea aceptado en dicho torneo. Para rematar, la Superintendencia de Sociedades le acaba de enviar al padrastro de James esta carta, en la que le advierte que esa entidad no tiene la facultad para otorgarle el reconocimiento deportivo al Tolima Real, ni tampoco para autorizar la participación del club en torneos organizados por la DIMAYOR. Dice las Supersociedades que solo tiene facultades para inspeccionar, vigilar y controlar a aquellos equipos de fútbol que se han convertido en sociedades anónimas y que no es cierto que tengan responsabilidad en la frustrada participación del Tolima Real en el torneo de ascenso. Que no les metan más ese gol, que no es culpa de la Super. 2. Nuevo dolor de cabeza del alcalde Peñalosa. No pasa un día sin que la actual alcaldía de Bogotá no encuentre problemas y sorpresas en las secretarías y las entidades del distrito. A los jardines escolares sin servicios públicos, a las nóminas paralelas en la Secretaría de Gobierno y a los decretos que generaron caos urbanístico, se sumó hoy un nuevo y multimillonario problema: el descalabro financiero de la EPS Capital Salud. Resulta que la administración Petro afirmó que el déficit de esta entidad era de 330.000 millones de pesos, situación que de por sí hacía inviable la empresa y su liquidación inminente. Con ese panorama, Enrique Peñalosa dijo que la iba a salvar, pero no contaba con que, al parecer, todo lo que le dijeron no era cierto. Atérrense. Un informe oficial del distrito, conocido por CMI, revela que el descalabro financiero no es de 330.000 millones, sino de 600.000 millones de pesos. Todo indica que se escondieron algunas cuentas a la hora del empalme y el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, no sabe cómo salvar a esta EPS que atiende a 1.100.000 bogotanos y que está absolutamente quebrada. Los cálculos del distrito son que un hueco financiero como este solo se podría tapar en 50 años. Según explica la investigación, de los 600.000 millones de déficit, casi 250.000 se le deben a los 22 hospitales del distrito y el resto a acreedores y proveedores. Esa plática prácticamente se perdió. A esto se suman serias irregularidades de contratación
deficiencias en autorizaciones y permisos y hasta pagos exorbitantes por parte de la EPS a hospitales privados por cirugías y servicios médicos. El déficit se acrecentó en 2014 y 2015 cuando el distrito posesionó un gerente que no fue aprobado por los socios privados de Capital Salud, lo que desconoció acuerdos corporativos que hoy están demandados en estrados judiciales. La investigación sobre Capital Salud será tomada por un grupo de investigación forense para determinar si incluso se adulteraron documentos, facturas y contratos. 3. Hace unos días les conté que el gobierno había expedido una circular ordenando a todos los servidores públicos que deben trabajar los días hábiles de la Semana Santa, descartando permisos y cualquier posibilidad de mini vacaciones durante toda la semana. Atención, señoras y señores trabajadores oficiales. El gobierno acaba de reversar la medida. A través de esta nueva circular se abre la posibilidad para que los trabajadores públicos puedan descansar en toda la Semana Santa, obviamente compensando en el futuro el tiempo que dejaron de laborar. La decisión se tomó ante la apremiante necesidad de ahorrar agua y energía. Pero hay dos condiciones. 1. Se debe garantizar la atención al público en los días hábiles de Semana Santa. Y 2. La compensación del tiempo que se deje de laborar se debe hacer en horas diurnas para evitar aumento en el consumo de energía en la noche. ¡Jefe! Ahora sí podemos grabar el 1, 2, 3 desde Cartagena. Después le doy su ñapa compensatoria en horas diurnas. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, ¿usted cree que la reforma propuesta para cambiar el sistema de salud en la capital servirá? Sí, 73%. No, 27%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.